Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles en esta oportunidad y darle la más cordial bienvenida a su espacio radial de Mi alma tiene sed. Esta noche, continuando con el estudio de la palabra, amados hermanos, estamos en la lectura de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Como se lo mencioné en el programa anterior y a manera solo de un brevísimo resumen para poder abarcar el tema en esta ocasión, les comentaba que es la primera carta que cronológicamente el apóstol Pablo escribe, y se la escribe a la iglesia que él fundó en Hechos capítulo 16 versos 9 al 10, con el propósito de afirmar a la iglesia sobre la venida del Señor. Como les he mencionado, es un tema fundamental para todos los creyentes y por lo tanto, amado hermano, es importante. El apóstol Pablo, por orden del Espíritu Santo, por impulso del Espíritu Santo, por mandato del Espíritu Santo, tuvo que escribir esta carta, amado hermano, para afirmar la fe de los creyentes. Estaban viviendo una época de persecución, una época difícil, amado hermano. Una época complicada donde estaban siendo asesinados, ¿verdad? Estaban siendo tomados como rebeldes y pues fueron objeto de muchas humillaciones por parte de sus perseguidores. Pablo, usted recuerda que el apóstol Pablo, de nombre Saulo, en el capítulo 9 y un poco antes, desde el capítulo 8 y 9 del libro de los Hechos, estuvo persiguiendo a la iglesia. Él la persiguió, los azotaba, los asolaba y los llevaba para ser puestos en prisión. Pero después de esta conversión que el apóstol Pablo ahora tuvo, de dejar el nombre Saulo para convertirse en Pablo, la visión de ver al Señor y de que cambiara rotundamente su vida y se convirtiera en un arduo defensor del Evangelio, predicador del Evangelio, llevar las buenas nuevas del Evangelio, pues provocó que en muchos casos, amado hermano, la gente que ahora perseguía a la iglesia se volviera asesina, ¿verdad? Se volviera asesina y causara daños y muerte entre los creyentes. Así que vamos a ver, amado hermano, la carta de Pablo a los tesalonicenses. Yo les comentaba que en esta carta, amado hermano, se mencionan doctrinas profundas o principales del cristianismo, como la Trinidad, la deidad de Cristo, el poder del Espíritu Santo, la naturaleza de la Escritura, los tiempos y acontecimientos de la segunda venida del Señor, el día del Señor, la seguridad de la salvación, la conversión, la santificación, la resurrección y la relación de la fe con las obras del amor, con el servicio y la paciencia y la esperanza. Entonces, amado hermano, vemos que es una carta que, aunque es corta en contenidos, profunda en cuanto a la enseñanza que se quiere dar. Es decir, es muy puntual, amado hermano, va muy al grano. Entonces, vamos a leer el primer capítulo y leemos de la siguiente manera. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y
paz sea a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre de verso 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo vuestro y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis qué clase de personas fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis llegado a ser un modelo para todos los de Macedonia y de Acaya que son creyentes. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque aquellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén y amén. Bueno, entonces, amado hermano, en este primer capítulo de la carta de Pablo a los tesalonicenses, quiero hacerles mención de lo siguiente. Tesalónica dice que en la época de Pablo era un puerto de mar prominente y capital de la provincia romana de Macedonia. Esta próspera ciudad se encontraba en la vía Egnatia, la ruta principal de Roma a Oriente, y estaba a la vista del Monte Olimpo, hogar legendario del panteón griego. Con quizá 200,000 habitantes en el primer siglo, Tesalónica tenía una población judía considerable. El monoteísmo ético de la religión judía atraía a muchos gentiles que se habían desencantado del paganismo griego. Según el capítulo 1 y verso 9 de la carta que estamos leyendo y la capítulo 2 versos 14 al 16, la mayor parte de los convertidos de la ciudad eran gentiles que se apartaron de la idolatría. Entonces, amado hermano, en este contexto vemos que cuando Pablo, el apóstol Pablo, les escribe por instrucción del Espíritu Santo, pues obviamente les está pidiendo a ellos el deseo de su corazón, la voluntad de Dios es que ellos tengan gracia y paz, ¿verdad? Gracia es, amado hermano, esa dispensación, pero también es un favor divino, ¿verdad? Un favor divino sobre sus vidas. La gracia, amado hermano, es lo que nos vino a mostrar nuestro Señor Jesucristo, porque Él tomó sobre sí nuestros pecados y a través del sacrificio que Él hizo, nos perdonaron y nos dieron una nueva vida, una nueva oportunidad. Nosotros, amado hermano, en el momento en que nosotros reconocemos y aceptamos ese sacrificio que Jesús realizó en la cruz del Calvario al morir, llevando sobre sí el castigo de nuestra paz, como está en Isaías 53,
Nosotros, amado hermano, el Señor toma nuestros pecados, los quita, los borra totalmente, radicalmente, no se acuerda más de ellos y nos hace nuevas criaturas. Por eso la Escritura dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Hay una nueva naturaleza, hay una nueva oportunidad, se nos es dada la adopción como hijos. Entonces, amado hermano, tenemos esa oportunidad y esa bendición. Pero también la Escritura nos enseña que Jesús crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Y eso significa de que Él encontraba el favor, ¿verdad? Dios le había dado ese favor divino para que mucha gente lo escuchara y lo recibiera. Pero principalmente aquellos que estaban esperando el reino de Dios. Por eso es importante, amado hermano, que el Evangelio siga siendo predicado. Y muchas veces hay personas que muestran dureza al inicio cuando se les está predicando el Evangelio. Yo sé que es algo que muchas veces nos confronta, amado hermano, porque cuando a veces nosotros llevamos el mensaje a otras personas, nos recordamos cómo a nosotros tal vez nos predicaron, nos llevaron el mensaje, nos dieron tratados, nos estuvieron invitando a asistir a las reuniones y nosotros no quisimos. Algunas veces dimos una respuesta educada, otras veces no tanto. Pero cuando estamos transmitiendo el mensaje y vemos la actitud de las personas, nos recordamos de cómo nosotros también a veces menospreciamos el Evangelio. Y entonces el deseo de Pablo, del Espíritu Santo y de Dios es que todos tengan gracia, pero sobre todo la paz. No una paz, amado hermano, como el mundo la da. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que Él no vino a dar la paz como el mundo la da, sino la paz verdadera, esa paz genuina que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y entonces acá empieza esa carta manifestando el amor, manifestando la gracia de Dios, manifestando el deseo del Padre y del Hijo. Y entonces empieza a decir, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Entonces, amado hermano, vuelve a aparecer la importancia de la oración. Como les repito, la oración es importante en nuestras vidas, amado hermano. Nosotros no podemos hacer de menos el papel de la oración. No debemos permitir que la oración nos sea quitada como parte de la disciplina que como creyentes deberíamos de ejercer cotidianamente, todos los días, sin detenernos. Porque es a través de la oración, amado hermano, de esa comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que entonces nosotros vamos a estar prevenidos, avisados, discerniendo, estando atento a los acontecimientos, y entonces la voz de Dios que nos habla, amado hermano, porque nosotros tenemos la bendición de servir a un Dios vivo, como lo dice esta misma carta, lo leímos hace un momento, y ese Dios vivo se manifiesta, amado hermano. Ese Dios vivo desea manifestarse. El problema es que muchas veces nosotros no lo dejamos. No lo dejamos porque estamos muy ocupados o porque tenemos nuestros pensamientos muy saturados de cosas que a veces nos impiden escuchar la voz de Dios, o que nos hacen preocuparnos tanto y encerrarnos nosotros mismos que no queremos escuchar o no permitimos escuchar la voz de Dios. Entonces es por medio de la oración, amado hermano, que nosotros podemos comunicarnos con nuestro Padre y podemos tener comunicación con nuestro Padre, y nuestro Padre nos va a estar hablando, nos va a estar revelando, nos va a estar mostrando las cosas o las situaciones que el Señor desea que conozcamos, para que estemos atentos. En
días anteriores les hablé de que el Señor Jesús entre los capítulos 17 y 19 del Evangelio de Lucas, el Señor habló varias veces de lo que es su venida y tocó varios temas ahí, amado hermano, que nosotros debemos de profundizar. El Señor menciona ahí que va a ser como en los días de Noé y como en los días de Lot. Es uno de los ejemplos que él pone, uno de los situaciones que se estuvieron viviendo y que en medio de ellas se manifestó el Señor. Entonces en los días de Noé vienen a mi memoria en este momento porque Noé dice que fue el único que halló gracia. Mire, ahí aparece nuevamente la gracia delante de Dios. Y entonces Dios le habló a Noé y le dijo y le dio la instrucción clara de que él construyera un arca. Pues obviamente, amado hermano, a veces las instrucciones de Dios a nosotros nos suenan ilógicas, nos suenan a veces fuera de lugar, porque la Escritura precisamente enseña que en la época en que el Señor le dio la orden a Noé de que construyera el arca, no llovía como nosotros conocemos hoy que llueve, es decir, que desciende agua de los cielos, sino que la Escritura enseña que en ese momento era una especie de vapor, una especie de irrigación, si usted me permite ese término, de que fluía desde el interior de la tierra hacia arriba. Es decir, déjeme imaginar que desde el manto acuífero el Señor daba la orden, o ya tenía establecido que cada cierto tiempo entonces el agua subía de tal manera que regaba la superficie terrestre. Entonces cuando la gente sentía, parecía el agua, que por llamarlo de alguna manera, ¿verdad, hermano? Es decir, se sorprendían porque el agua fluía, estaba ya mojado el campo, pero era porque el agua fluía, subía a la orden de Dios, irrigaba, y cuando una vez cumplía su propósito, entonces la tierra volvía a absorber el agua y la devolvía al manto acuífero. Pero en el tiempo de Noé, eso era lo que ocurría, no ocurría el sistema de lluvia que nosotros hoy conocemos, ¿verdad? Que vemos que el cielo se nubla y en determinado momento, cuando está oscuro, empieza a tronar o empieza a descender la lluvia, a veces con una intensidad menor, otras veces con una intensidad mayor, pero desciende de los cielos hacia la tierra. Entonces cuando Dios le da la orden, le dices que va a llover, voy a dar la orden de que llueva. Entonces las personas no sabían que era llover, no tenían ni la más mínima idea, y cuando le preguntaban a Noé, seguramente se burlaron de él. A mí Dios me habló. Dios, ¿cuál Dios? Porque debemos de entender también, amado hermano, en el Génesis, y por eso es importante que leamos la Biblia. Habían dos líneas, había una línea que venía por el lado de Caín, y esa línea se había separado de Dios, estaba abiertamente en rebelión contra Dios, y la otra línea era la de Set, la del hijo que nació después y por medio del cual Dios le restituye a Adán una descendencia. Set significa sustituto, y entonces empieza una línea que busca a Dios, que es la de Set, y está la otra línea en paralelo, que es la de Caín, que no quiere tener nada que ver con Dios, y tanto una como la otra se están reproduciendo, se están multiplicando. Y eso me recuerda, amado hermano, el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Como le comento, toda la Biblia tiene una enseñanza, y el Señor Jesús enseña a sus discípulos, a nosotros, en esas parábolas que están en el capítulo 13, acerca de lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Por qué Mateo habla del reino de los cielos y por qué Lucas habla del reino de Dios? Cualquiera diría son dos cosas diferentes. No, son la misma. Lo único es, la diferencia fundamental es de que hay testimonios, hay testigos y hay evidencia ahora escrita, investigativa, mejor dicho,
de que el Evangelio de Mateo se escribió originalmente en hebreo y que después, cuando se conformó la Septuaginta, tradujeron del hebreo al griego el Evangelio. Y esa copia o esas copias del Evangelio de Mateo, hay algunas que se han preservado, pero hay otra buena parte que se perdió. Entonces el Mateo, siguiendo la tradición hebrea, la tradición del pueblo de Israel, y que la misma sigue en nuestras Biblias, porque si usted, amado hermano, se toma unos minutos para leer la introducción o los prólogos de las Biblias, se va a dar cuenta la razón por qué algunas Biblias pusieron Dios, el término o la palabra Dios, y por qué otras ponen el término Señor con mayúscula, todo en mayúsculas, o Señor con S mayúscula, porque donde aparece el nombre de Dios, que es el tetragramatón, el YHWH, la gente, para mostrar reverencia y respeto al nombre de Dios, porque se tiene la idea de que este es impronunciable, pero ya hay otros estudios que muestran que efectivamente hay unos complementos que permiten mencionar el nombre de Jehová adecuadamente. Pero el punto, amado hermano, es de que Mateo escribe y dice que el reino de los cielos es semejante a aquel sembrador que sembró su buena semilla, y cuando él fue a reposar, cuando él fue a descansar, vino el enemigo y sembró cizaña en el campo de trigo. Cuando los que ayudaban a este hombre, a este sembrador, se percataron, dijeron: Señor, ¿no sembraste tu buena semilla? ¿De dónde salió la cizaña? Porque empezaron a germinar juntas. Entonces el Señor dice: un enemigo lo hizo. Y entonces los ayudantes preguntan: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y entonces él dice: no, dejad que crezcan juntas, porque si lo hacéis ahora van a arrancar, posiblemente van a arrancar también trigo, porque la cizaña y el trigo tienen cierta semejanza, no son iguales, pero sí tienen cierta semejanza, pero es cuando ya están maduros que se nota quién es trigo y quién es cizaña. Entonces le menciona esto porque el Señor nos recuerda que hay dos descendencias que crecieron juntas, y una es la de Caín y la otra es la de Set, y de la línea de Set nació Noé, y Noé pues recibió mucha crítica, mucha burla cuando empezó a construir el arca. Le decían que era esto de que iba a llover, y más o menos el tiempo que da la Biblia en la vida de Noé, yo sé que para nosotros tal vez se mira muy corto porque empezamos del capítulo 6 al 7 y luego al 8, nosotros lo vemos así rápidamente, pero entre un periodo, entre un capítulo y otro, hay por lo menos 100 años de historia. Y cuando llegó el momento, dice que Dios le reveló a Moisés, le dio la instrucción de que entraran en el arca. Y cuando entraron, él le dio la orden, entraron los animales, entró la familia de Noé, y Dios mismo cerró la puerta del arca. Y empezó a llover, empezaron los juicios, porque esa lluvia, amado hermano, no era una lluvia de bendición, era una lluvia de juicio, era una lluvia de castigo, era una lluvia que ya tenía como propósito, amado hermano, destruir a la humanidad que estaba pecando en contra de Dios, porque dice al inicio del capítulo 6 del libro de Génesis que la maldad era mucha, y que Dios decidió ponerle fin porque era demasiada la maldad. El hombre era malo desde la intención del corazón del hombre, perdón, desde su niñez era inclinada a la maldad. Y entonces esto tiene semejanza con lo que estamos viendo, amado hermano. O sea, todas esas
línea, como usted ve, nos apunta. Y entonces es por medio de la oración que nosotros podemos recibir esa revelación. Y Noé se mantenía en comunión con Dios, es decir, mantenía oración, mantenía comunicación, mantenía ese su oído despierto para escuchar la instrucción de Dios. Y Dios le dijo cómo hacer el arca, le dio las medidas, le dio los materiales, le dio la fuerza para poderla construir, para poderla edificar, cumplir con los requisitos que Dios le había dado en el tiempo que el Señor estimó necesario, y posteriormente le indicó que ya tenían que entrar y Dios mismo cerró la puerta. De igual manera, amados hermanos, si nosotros mantenemos comunión con Dios, mantenemos nuestra relación avivada con Dios, vamos a recibir esas instrucciones para precisamente saber en qué momento el Señor viene por su iglesia. El Señor no ha dejado fecha, o sea, vuelvo a insistir en este tema. Obviamente la fecha de la venida del Señor no está dentro de la Escritura, pero sí hay acontecimientos, eventos, tanto climáticos como políticos, como sociales, como armamentistas, que permiten, amado hermano, percibir, deducir, denotar que la venida del Señor está cerca. Y entonces, amado hermano, nosotros debemos de tener siempre esa mentalidad de buscar a Dios. Nosotros no podemos dejar de orar, amado hermano. Como le digo, no podemos nosotros en ningún momento de tener comunión con Dios y perdernos las bendiciones que Dios tiene para nosotros por estar viendo al mundo. El punto es que a veces nosotros nos enfocamos tanto en el mundo que se nos olvida enfocarnos en el Señor. La Escritura nos insta a que nuestra mirada esté puesta en el Señor. La carta a los Corintios inicia o tiene un versículo, un pasaje que dice que nosotros caminamos o andamos por fe, no por vista. Pero nuestra mirada está puesta en Dios, pues. Entonces, el mundo ha estado peleando eso, amado hermano, causando distractores para que nosotros apartemos nuestra mirada de Dios y la pongamos en el mundo, a fin de que cuando vengan las cosas importantes, nosotros no estemos preparados, no estemos prevenidos, no estemos dispuestos. Y a veces, amado hermano, perdón, el ejemplo que le tengo que dar, pero aunque es muy cruento, es muy real. Usted de alguna manera depende de alguien. ¿En el qué sentido? Por ejemplo, ahora que hay medios de transporte, vehículos, hablemos de un vehículo, ya sea que usted aborde un autobús o un taxi, o que usted mismo sea bendecido por Dios y tenga su vehículo y usted pueda conducirse por medio de él a través de la ciudad o de diferentes partes, amado hermano, usted corre un peligro. Sea usted el que pilotee o sea usted el pasajero, usted corre un peligro. Y el peligro es que si usted se distrae o lo logran distraer mientras usted conduce, usted puede sufrir un accidente que puede tener consecuencias serias en su salud o en su estado físico o causarle la muerte. Pues de esa manera, amado hermano, para que usted esté sabido de lo peligroso que está en estos tiempos, es como que usted estuviera conduciendo, o el que va conduciendo el vehículo donde usted se moviliza fuera distraído por algo y apartara su mirada del camino, apartara su mirada del trayecto que debe seguir, puede causar un accidente que le va a causar a usted daños serios, pérdidas. Y entre la pérdida mayor sería la pérdida de su vida. Y eso es lo que está pasando, amado hermano. Ahora, incluso tristemente, dentro del ámbito eclesiástico, y perdón que utilice esa palabra, que no es mala, hermano, sino que es eclesía, es la palabra griega que se utiliza para decir iglesia.
¿verdad? No estamos pecando ahí. Lo que pasa es que alguien tomó esa palabra primero y la ha utilizado, y mucha gente pensamos que es mala, pero no es mala. Nosotros somos el cuerpo eclesía del Señor, ¿verdad? Somos los que fuimos apartados para el Señor. Pero el punto que yo le quiero mostrar, o le quiero hablar, o le quiero enfatizar, es que nosotros como iglesia, por no avivar el don del fuego, como dice la Escritura, en que hay en nosotros, a través de la oración, hemos permitido que las luchas, las divisiones, los pleitos se metan dentro de la iglesia. Y esos son los distractores que han estado entrando a la iglesia, porque nosotros no hemos puesto los surcos, si me permite esa expresión, porque no hemos revisado bien los muros, como en los tiempos de Nehemías, ¿verdad? Que los muros estaban caídos y por lo tanto los enemigos entraban y asolaban la ciudad. La misión de Nehemías como restaurador fue levantar los muros y ver que las murallas estuvieran bien edificadas y que las puertas fueran sólidas y bien cimentadas para resguardar lo que había dentro. Pues la iglesia también debe levantar los muros de oración, ¿verdad? Y poner las puertas de que el Señor pone, las puertas de seguridad, a efecto de que la iglesia no permita que la contaminación del mundo entre. Nosotros como iglesia sí debemos de permear al mundo. Nosotros como iglesia, si me permite usted el término, nosotros como iglesia sí deberíamos de estar transmitiendo al mundo las buenas nuevas para que ellos sean salvos, para que ellos sean sanos, para que ellos sean liberados, que conozcan al único Dios verdadero, pero no permitir que el mundo entre. Por eso en el Evangelio de Mateo capítulo 18 el Señor, que ha sido un pasaje que también han malinterpretado algunas otras, sobre todo alguna religión específica, para defender lo indefendible, el Señor Jesús le dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor se iba a encargar de reforzar esas murallas de la iglesia, pero nosotros tenemos que pedirlo, nosotros debemos de orarlo, nosotros debemos de suplicarlo. Por eso, amado hermano, y le vuelvo a insistir, que nosotros como iglesia a veces hemos descuidado muchas tareas primordiales, y una de ellas es orar porque la iglesia sea guardada, porque las murallas, los muros, las puertas estén levantados y estén debidamente fortalecidos y cimentados, para evitar que precisamente esos daños vengan. Daños como falsos maestros, falsos ministros, que hayan doctrinas engañosas que pintan de verdad pero no tienen nada de verdad, que no tienen nada de solidez, la mentira, el engaño que a veces ha llegado a la iglesia, el pecado que ha alcanzado a los ministros y a los miembros de la iglesia. Amado hermano, debemos de orar y pedirle mucho al Señor su ayuda. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles, las situaciones son complicadas y nosotros necesitamos la ayuda de Dios. El cristianismo no es para estar solo, amado hermano. Dios está con nosotros. Él es nuestro buen pastor. Por eso vuelvo a insistir una vez más, nosotros caminamos por fe, no por vista. Y entonces, amado hermano, Pablo ora por esa iglesia y les deja ver, miren, amados hermanos, nosotros sabemos de su elección. Sabemos que el Evangelio no llegó a vosotros en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Entonces esta carta también nos habla de la importancia del Espíritu Santo. Definitivamente Pablo nos recuerda las palabras que el Señor Jesús menciona en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de del Evangelio de Juan. Porque ahí se nos habla claramente de parte del Señor Jesús sobre la importancia del Espíritu Santo, sobre el papel que el Espíritu Santo ejerce sobre la iglesia, sobre el señorío del Espíritu Santo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Porque, amados hermanos, el Espíritu Santo fue dejado para que nosotros no anduviésemos como huérfanos. Nosotros
Tenemos a alguien comisionado por Dios para que nos guarde, para que nos proteja, para que nos ayude. Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene poder. El Espíritu Santo tiene autoridad. El Espíritu Santo tiene señorío. El Espíritu Santo también se merece nuestro respeto y nuestro sometimiento. Porque lo que ha pasado, amado hermano, es que muchas veces nosotros, bueno, no nosotros, sino que hay ciertos grupos, amado hermano, dentro de la cristiandad que, perdón, no sé la expresión, tal vez es algo tonta de mi parte, pero que piensan que ellos pueden manejar al Espíritu Santo, y no es así. El Espíritu Santo es Señor y merece nuestro respeto. Entonces, como les repito, todo ese tipo de doctrinas a veces se han metido y a veces se nos ha enseñado que nosotros podemos decretar, que nosotros podemos ordenar, que nosotros podemos exigir, que nosotros podemos proclamar, y no es así, amado. Es el Espíritu Santo en nosotros el que permite que eso se haga, pues, pero todo se hace en el debido orden. Y nosotros no podemos pretender en ningún momento, hermano, nosotros ordenarle algo a Dios. Dios es Señor y Dios es Dios. Si nosotros decimos amar a Dios y respetar a Dios y honrar a Dios, debemos de someternos a lo que Dios diga y no pensar que nosotros le podemos ordenar a Dios bajo ningún punto de vista, amado hermano. Lo que nosotros sí podemos hacer es suplicarle y rogarle para que Él actúe, pero eso sí podemos hacer. Pero obviamente tenemos que hacerlo con un corazón humilde y sencillo. Y le pongo un ejemplo, hermano. En el Evangelio de Juan, nuevamente, solo que en el capítulo 11, se nos habla sobre la familia que era amiga de Jesús, la familia de Marta, María y Lázaro. Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús, era una familia que recibía a Jesús, ya hablamos de ellos en un programa anterior. Pero el punto a donde yo me quiero ir, amado hermano, es que Lázaro enfermó y durmió. Marta mandó a llamar a Jesús. Yo me imagino que hasta lo decretó, ordenó, declaró, profetizó. Todos esos términos que a veces han llegado ahora a la iglesia. Y Jesús llegó cuando Él quiso llegar. Cuando Él llegó, Marta salió a su encuentro y le empieza a reclamar. Dice la Escritura que Marta llegó delante de Jesús, no se postró, no le mostró reverencia, sino que le dijo: Señor, así altiva, a veces yo me lo imagino así, altiva, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Estaba lastimada, estaba herida porque había pasado algo que había afectado a su familia, pero sin embargo estaba actuando inadecuadamente delante del Señor. El Señor le muestra paciencia, el Señor le muestra educación, le muestra respeto, pero no hizo nada con la rogativa de Marta. Marta pareciera que estuviera discutiendo teología, no es que tú tienes que hacer lo que yo digo, y Jesús no se inmutó ni hizo nada en favor de Marta. Marta, viendo que sus esfuerzos habían pasado en vano, amado hermano, va y llega donde está María. María estaba llorando, estaba derramando su corazón delante de Dios ahí en su casa, y le dice: el Señor te llama. Dice Marta todavía mintiendo, porque el Señor no había mandado a llamar a María. Usted lee el pasaje, yo lo he leído en varias versiones y he tratado de ver si en el griego o aparece alguna palabra y que tal vez no pudieron traducir los hermanos ahí, pero yo no la veo, no la encuentro. Pero la cosa es que Marta llega y le dice: el Señor te llama. María llega. Jesús estaba en el mismo lugar donde había atendido a Marta, pero María se postró a los pies de Jesús y le rogó. Cambió su tónica, cambió su forma de ser, se humilló delante de Jesús y le dijo: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y entonces Jesús se conmueve, amado hermano,
ante esa súplica, ante esa petición, ante esa humillación, Jesús se conmueve y le dice: ¿dónde le pusieron? Entonces, amado hermano, por eso yo vuelvo a repetir, nosotros debemos de confrontar contra la Escritura todas esas enseñanzas que a veces nos llegan. Y si no son de acuerdo a lo que está en la Biblia, mejor desecharlas, amado hermano. Entonces, amado hermano, el Espíritu Santo ejerce un señorío sobre la iglesia. Y Pablo aquí lo menciona en este capítulo que hemos leído, lo menciona en repetidas ocasiones. Dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra por medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Entonces vuelve a mencionar otro papel del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, amado hermano, y si usted me permite, tal vez es de expresión tonta de mi parte, pero se lo menciono, el Espíritu Santo tiene experiencia, amado hermano. La triunidad de Dios para los creyentes la vemos en toda la Biblia. No podemos nosotros, amado hermano, caer en ese juego de que uncitarios, trinitarios y todo ese tipo de cosas, como le repito, que son al final distractores. Yo a veces me he molestado, digo, estos hijos del diablo como que no tienen nada que hacer, pero la verdad es que el enemigo tiene que hacer su chance, amado hermano, y nosotros no se lo podemos quitar, porque ese es su trabajo, él lo hace y lo hace bien, mientras que la iglesia también tiene el trabajo, pero no lo hace y no lo hace bien. Porque nosotros que debemos estar orando, clamando, pidiendo, siendo verdaderamente esa luz y esa sal en la tierra, no lo estamos haciendo. Nosotros estamos perdiendo el tiempo en pleitos, en luchas, en divisiones, en discusiones, en que si este tiene la doctrina genuina, en que si el otro la tiene, que si es esta versión de la Biblia, que si es la otra, que si son aquellos, que si son los verdes, que si son los rojos, que si son los del ministerio E, si son los del ministerio A, si son los del ministerio C. Y entonces, amado hermano, ahí nos tienen perdiendo el tiempo y la gente se está perdiendo, el tiempo se está cortando, el Señor ya está por venir. Y cuando el Señor nos juzgue, porque todos vamos a comparecer delante del Señor, nosotros, perdón hermano, pero las excusas que demos son eso, excusas, es basura. Y nosotros no nos salvamos por excusas, nosotros nos vamos a salvar por la obra de Cristo, pero también el Señor va a demandar de nuestra mano la sangre de todos aquellos que se han perdido por culpa de nuestra negligencia. Pablo mismo escribe en varias cartas, sobre todo a sus hijos espirituales, a sus discípulos, a aquellos que están con él, como a Timoteo y a Tito, les dice: dejen de estar perdiendo el tiempo en discusiones tontas de genealogías, de fábulas, de esto y de lo otro. Ustedes dedíquense a predicar el evangelio. Punto. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Entonces, amado hermano, aquí les dice que el Espíritu Santo, le decía que el Espíritu Santo tiene experiencia porque en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Ese punto marca una pausa, hermano. ¿De cuánto tiempo? No lo sé. Pero ahí hay una pausa. Y luego dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hoy el Espíritu de Dios, traducen en algunas otras versiones, se movían sobre la faz del abismo, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces el Espíritu Santo ya se movía sobre el caos. En medio del caos estaba el Espíritu de Dios. Y aquí dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vio el caos que había en Tesalónica y él se posó ahí, empezó a tocar a la gente y empezaron a recibir el mensaje y el mensaje y el mensaje, porque la Escritura dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios.
Y eso es muy cierto, amado hermano. Yo le puedo hablar de mi cuenta que mientras yo no tenía el Espíritu de Dios, mientras el Espíritu de Dios no había trabajado en mi vida, amado hermano, yo conocía a un Jesús histórico, un Jesús religioso, pero no lo reconocía como Señor. Y cuando el Espíritu Santo hizo su obra en mí, entonces yo pude llamarle Señor. Y ahora, como le repito, vuelvo a ver y miro en la Escritura cosas hermosas, preciosas para mí, que antes no veía. Se puede entrevistar a un teólogo, amado hermano, un teólogo. Hay personas que se saben la Biblia mejor que yo, quizá. Literalmente en sus idiomas originales, sin necesidad de acudir a la computadora, sin necesidad de acudir a los interlineales y todas las herramientas que hoy, gracias a Dios, hay, pero que cuando se lo leen no lo entienden, porque no tienen al Espíritu Santo. Tienen inteligencia y es respetable, es admirable, porque a veces ellos se dedican más que nosotros a leer. Y nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, que tenemos ahora el acceso y que podemos recibir la revelación de Dios, es decir, que Dios mismo nos enseñe qué quiere decir su palabra, no lo queremos hacer. Triste y lamentable, hermano. Entonces aquí se menciona el papel del Espíritu Santo y dice que esta iglesia empezó a ser un modelo para Macedonia y Acaya. Pero ya vimos que entonces, amado hermano, esta ciudad de Tesalónica, donde está la iglesia de los tesalonicenses, pues una iglesia que también está en riesgo porque hay mucha contaminación. Es que ese es el punto, amado hermano. La iglesia, nosotros tenemos de tener claro que la iglesia no fue dejada en un jardín de rosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos tener templos muy hermosos, porque gracias a Dios hay partes del cuerpo de Cristo que han invertido recursos para construir templos hermosos para glorificar a Dios, amado hermano. Pero si usted busca y ve la ubicación, muchas veces va a estar en lugares donde alrededor hay secuestros, hay asesinatos, hay robos, hay extorsiones, porque en nuestros países, amado, todos los lugares donde este mensaje pueda llegar, hay violencia. Nosotros no tomamos naves espaciales para ir a un servicio a Marte, amado, no. Nosotros tomamos un autobús o nuestro vehículo, caminamos, dependiendo de donde esté el lugar donde el Señor nos permite congregarnos, y ahí alrededor usted va a encontrar vecinos que tienen problemas de alcoholismo, de adicción, que tienen problemas en sus hogares, que tienen desempleo, que tienen hambre, que tienen pobreza, que tienen miseria, porque la iglesia debe ser un ente que debe llevar vida en lugares donde hay muerte. Y por eso es que aquí esta iglesia fue dejada en un lugar donde había pecado, hermano, donde había circunstancias como las que nosotros vivimos hoy. O sea, los tiempos no han cambiado, los años sí han pasado, pues la modernidad ha llegado. Pero al igual que en Tesalónica, la iglesia está en medio de un lugar donde hay turbulencia, donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay necesidad de que Jesús alumbre. Y entonces Pablo se pone a pensar de que ahí hay necesidad. ¿Por qué? Porque todos esos vientos de doctrina y esas corrientes que llegan y esas mezclas, esos infiltrados, porque usted sabe que Pablo menciona en las cartas que hay gente que estaba dentro de la congregación que se había puesto como parte de la misma con el único propósito de ver cómo era el asunto de la libertad que Cristo estaba dando, pero al final lo que tenía era un propósito, una mala intención. Tenía como propósito botar esa iglesia, derrumbar esa iglesia, hacer fracasar esa iglesia. Pero como la iglesia no depende del hombre, gracias a Dios, amado, sino que depende de Dios. Dios es que muchas veces impide que el enemigo obre. Pero a veces nosotros los cristianos somos los que le permitimos cierto avance. No hay una destrucción total, pero sí a veces hay bajas. ¿Por qué? Porque esos infiltrados actúan. Porque nosotros a veces no
No permitimos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras congregaciones. Hoy en día tenemos ese pecado. Cada iglesia ha organizado sus propios programas, ¿verdad? Punto A, punto B, punto C, punto E, punto F, punto G. Se acabó. Y el mover del Espíritu no está. Mientras que la iglesia al principio no tenía ni punto A, ni punto B, ni punto C, pero se tenían mover del Espíritu. Y entonces el Espíritu se manifestaba y habían liberaciones, habían sanidades, había palabra, habían portentos, había maravillas, había la enseñanza de Dios. Miraban a Jesús, miraban al Señor obrando con poder. Entonces, amado hermano, debemos de tener ese cuidado que el apóstol Pablo tenía, porque él precisamente por orden del Espíritu Santo empieza a escribirles, porque aquí les dice, miren, ustedes, bueno, y todo el mundo sabe cómo se convirtieron a Dios, cómo se convirtieron a Dios, o sea, esa liberación que hubo, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y fíjense, amado hermano, nosotros servimos a un Dios vivo y verdadero, y es un Dios fiel, es un Dios que cuando promete, cumple, como dice el libro de Hebreos. Y ese es el punto que a veces nosotros no valoramos, no le damos el peso. Nosotros a veces pensamos que en las promesas de Dios, o hay gente, mejor dicho, que ahora se atreve a cuestionar las promesas que hay en la Escritura. No, es que esa promesa no es para usted, no, es que esa promesa es para los israelitas, no, esa promesa no está en los originales. Y entonces empiezan a hablar una serie de barbaridades, que por eso yo le invito a usted, amado hermano, y vuelvo a insistir, mientras Dios me preste la voz, me preste la vida, me preste la oportunidad de poder compartir en este medio, usted, amado hermano, tiene alta responsabilidad de leer la Biblia, de estudiarla, de meditarla, de profundizarla y de ver las promesas de Dios, y sobre todo, como le hablamos al inicio de este programa, de tener comunión con Dios para que Dios le vaya hablando, Dios le vaya explicando, Dios le vaya mostrando en su palabra las realidades irrefutables de Dios, para que usted, amado hermano, sea fortalecido y no se pierda la bendición, porque el Señor va a venir, Él prometió y Él va a cumplir. Él se va a llevar a los fieles. Y cuando eso ocurra, amado hermano, a mí viene a mi memoria en este momento una de las enseñanzas tal vez más fuertes que yo he leído en los evangelios, porque la palabra del Señor es confrontativa, amado hermano. Nosotros a veces queremos suavizar la Biblia, le queremos quitar la fuerza, el impacto que la palabra debe tener, pero la verdad es que la palabra de Dios es dura, es directa, es confrontativa, nos corrige, amado hermano, nos zarandea, nos sacude, pero tiene como propósito salvarnos. Y entonces en el Evangelio de Lucas capítulo 16 hay una enseñanza que Jesús dio. Usted sabe que habla de Lázaro, pero no es su amigo, sino que de un pobre, de un mendigo que se llama Lázaro, y de un rico de que no da el nombre. Los dos estuvieron viviendo, solo que Lázaro pues cometió el pecado de estar a la puerta del rico mendigando, comiendo las migajas. Estaba enfermo, por lo que se ve, porque dice que los perros le lamían las llagas. No sabemos qué enfermedad tenía, pero le lamían las llagas. Y llegado cierto tiempo, dice que el Lázaro murió y vinieron los ángeles y se lo llevaron. Y el rico también murió. Después dice que el rico abrió sus ojos y viendo al cielo vio a Lázaro en el seno de Abraham. A ver, hermano, si es realidad lo que dicen, que nosotros al morirnos aquí se acabó todo, ¿cómo es que el rico abrió sus ojos en otro lugar? ¿Y cómo es que vio y reconoció a Lázaro y reconoció a Abraham?
Pregunta importante, hermano. ¿Cómo lo va a reconocer? Recordemos que la fotografía y todo eso son nuevos. Es nuevo, es de los años 1900 que hay ahora fotografías y todo. Pero antes no había. Usted no crea que en las casas hebreas tenían fotografías. Este es mi padre Abraham, este es su hijo Jacob. Perdón, este es su hijo Isaac. Estos son los hijos de Isaac. Jacob y Esaú. Y estos son los hijos de Esaú. Y ahí están las fotos de todos los hijos de Esaú. Y luego las fotos de los hijos de Jacob. Y luego las fotos de los hijos de Jacob. No habían. Y por lo menos entre Abraham y Jesús hay casi 4000 años de existencia, de diferencia. Ahora bien, entonces, ¿por qué le menciono esto al tiempo? Porque entonces este hebreo o este israelita, este rico que está apareciendo en esta enseñanza de Jesús, no tenía ninguna foto de Abraham. ¿Cómo reconoció que era Abraham y que Lázaro estaba con él? Indiscutiblemente a Lázaro sí lo conocía porque habían vivido juntos. La Biblia ahí los menciona en el capítulo. Posiblemente sí lo reconocía. O sea, ya este es el que se sentaba en la puerta, solo que ahora lo vio diferente. Ya no tenía llagas, ya no estaba enfermo, ya no estaba inmovilizado, estaba sano, pero estaba en el seno de Abraham. ¿Cómo reconoce a Abraham? ¿Y por qué le dice Padre Abraham? Envía a Lázaro aquí que moje la punta de su dedo en agua y me moje la lengua, porque aquí yo estoy en un lugar de tormento. Y entonces, amado hermano, eso me hace pensar que también nosotros corremos ese riesgo del rico, de desaprovechar una bendición, y cuando llegue el momento, cuando nosotros abramos nuestros ojos, nos demos cuenta de los que pensamos nosotros que estaban desperdiciando la bendición, que si ellos están allá arriba y nosotros estamos en el lugar del tormento, y aquellos están con Jesús y nosotros estamos lejos de Jesús, lejos del Padre, lejos del Hijo. Y que tal vez ya Dios no sea tan benevolente con nosotros y nos diga: bueno, yo te mandé mi palabra, tuviste ahí cómo estudiarla, cómo meditarla, y no quisiste, no creciste en mis promesas, te perdiste el tiempo discutiendo en genealogías y doctrinas, en que este sí tiene la verdad, en que este no tiene la verdad, en que este sea la palabra revelada, es que el otro no. Y en lugar de buscar a Dios y de consagrarnos, veremos el tiempo en tonterías, en cosas inútiles, amado hermano. Y aquellos gozando la bendición arriba y nosotros en el lugar de tormento. Entonces, amado hermano, debemos de tener ese cuidado, porque nosotros tenemos un Dios vivo y verdadero. Y debemos de tener claro, amado hermano, que la existencia no termina aquí, ni comenzó aquí, ni termina aquí. Es que yo he sufrido mucho, hermano. Todos hemos sufrido. Pero Dios da promesas, porque Dios nos enseña que nuestro inicio y nuestro destino están con Él en la eternidad, no aquí. Y en lo que estemos pasando aquí, amado hermano, nos está enseñando para purificarnos, para limpiarnos, para afirmarnos, para fortalecernos, porque yo le apuesto, amado hermano, y tristemente a veces es mi experiencia personal, yo le estoy hablando. Había tiempos en que yo siento que me está yendo muy bien y descuido mi búsqueda de Dios. Y eso no está bien. Nosotros debemos de buscar a Dios en todo tiempo. No solo cuando no tenemos dinero, no solo cuando estemos enfermos, porque entonces ya no estamos buscando a Dios por amor, sino por interés. Entonces, amado hermano, dice luego en el verso 10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora yo le pregunto, hermano, en esta primera fase, para ir concluyendo, ¿cuál es la ira venidera? Pues la ira venidera es lo que en Apocalipsis
y el Señor Jesús también lo mencionó en Mateo 24, lo que se llama la gran tribulación. Hay tribulación y gran tribulación. Un periodo de tiempo de 7 años. Entonces, si el Señor nos está librando de la ira venidera, quiere decir que hay un espacio de tiempo en que va a tomar el Señor a la iglesia y se la va a llevar, porque ellos no van a ver la ira venidera. Ahora, si no existiera, ¿por qué lo va a mencionar Pablo aquí? ¿Por qué no dice aquí, bueno, el Señor va a venir y todos los que hayamos pasado por la ira venidera, ahí nos va a separar? No, así no dice. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y lo menciona en ese orden porque nos está recordando el poder de Dios. Que Dios tuvo poder para levantar a su Hijo de la muerte. Lo libró de la muerte. Se cumplió esa palabra que dice que no iba a permitir que su santo viera corrupción. Y lo libró y se lo llevó a los cielos, porque Jesús está allá en los cielos, nos está esperando, fue a hacer morada. Recuérdate que le leí Juan 14. Él está esperándonos allá. Bueno, Él está trabajando, haciendo nuestras moradas, cuando ya haya entrado a la plenitud de los gentiles, como se lo leí en el programa anterior de Romanos 11:25, Él va a venir por la iglesia, la va a tomar y se la va a llevar. Y entonces va a empezar la ira venidera. La ira venidera es la gran tribulación, que esa ira venidera es donde ya empieza a haber trato otra vez con Israel y con el mundo. Pero la iglesia ya no está. Entonces, amados hermanos, pues para que vean que el Señor está dejando muy claro su mensaje, pues espero que esta parte le haya servido de bendición. Sepa que vamos a seguir estudiando la carta de los Tesalonicenses para seguir profundizando en lo que ahí está. Mientras tanto, que Dios le bendiga, que el Señor le fortalezca. Y si el Señor lo permite, si el Señor nos bendice, si el Señor nos tiene misericordia, hablaremos en una futura ocasión la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de